Hola, bienvenidos a Pensamiento de Color, donde tu calidad de vida mejora. ¿Tu comportamiento y conducta es igual para con todas las personas? ¿Mides con el mismo rasero? Este bello video lo hemos denominado El mico sabe en qué palo trepa. En un pueblo, gobernaba un hombre famoso por sus abusos de autoridad y su desprecio hacia la clase más humilde. Con frecuencia hacía fiestas a las cuales invitaba solo la gente más acaudalada de la localidad, gente como él, indiferente a las necesidades de los pobres. Un día, al pueblo llegó el señor Rey, un empresario muy rico, quien pensaba instalar una gran industria en este lugar, la cual significaría un gran progreso y fuente de trabajo para los lugareños. El mismo gobernador fue a recibir al empresario, le ofreció su casa y lo acompañó a ver el terreno. Esa noche ofreció una fiesta en su honor, en donde, como siempre, se reuniría la crema y nata del pueblo. Estaban en medio del banquete, cuando a un mozo se le cayó una bandeja con vasos, haciéndose trizas en el suelo, justo enfrente del gobernador y su invitado. ¿Pero qué? ¿No te fijas, imbécil?, le gritó el gobernador al muchacho, quien, muy asustado, procedió a recoger los vidrios. El hombre no cesó de insultarlo hasta que terminó de recoger todo. El empresario se quedó observando la escena, muy conmovido y también indignado, pero lo disimuló. Después que se había ido el muchacho, se dirigió al gobernador. Señor gobernador, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, mi estimado señor Rey, respondió zalamero el gobernador. Si esos vasos se me hubieran caído a mí, ¿qué hubiera pasado? ¿Me habría usted insultado como lo hizo con ese pobre muchacho? El gobernador se turbó por la pregunta y respondió: por supuesto que no, señor Rey. ¿Cómo cree? ¿Y por qué no? También se hubieran roto los vasos. Pero no es lo mismo. ¿Cómo iba yo a ofenderlo a usted? Ah, ¿y por qué a ese muchacho sí? Pues es solo un indio, un desarrapado. Es un ser humano igual que usted, igual que yo, declaró firmemente el empresario. ¿Pero cómo se va a comparar con nosotros, ese pobre diablo? Ese pobre diablo, como usted lo llama, merece respeto y consideración. El hecho de no poseer bienes no hace a un hombre menos merecedor de estos. Las palabras del empresario se escuchaban claras y decididas en el comedor, pues todos los invitados se habían quedado en silencio, asombrados, viendo cómo el gobernador era avergonzado por su invitado de honor. «¿Ah, qué, señor Rey? ¿Me resultó usted predicador?», trató de bromear el gobernador para disimular su malestar. «No, señor gobernador, estoy hablando muy en serio». «Bueno, pero no es para tanto, jeje. Pues quiero que sepa que yo fui como ese muchacho. Yo servía mesas en las tabernas de mi pueblo». «¿Pero cómo es posible?». «Así es, señor gobernador. Yo vengo de una familia muy pobre. Empecé a trabajar desde los 12 años. No le voy a contar mi historia, pero quiero que sepa que porque he estado abajo, sé cómo se siente ser tratado como usted ha tratado a ese muchacho. Y una cosa le aseguro, yo soy la misma persona ahora que tengo dinero, que cuando no lo tenía, y eso, gracias a los valores que me enseñó mi madre.
porque el hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Hay muchos ricos que no valen nada y muchos pobres que valen oro. Todos nacemos igual, sin nada, y todos morimos igual, sin nada. No importa si en este mundo fuimos ricos o pobres, cuando lo dejamos, nada material nos llevamos. Todos nos hemos de presentar ante la vida de la misma manera. Para ella, todos somos iguales. Así que, como somos iguales, ¿quiénes somos nosotros para hacer la diferencia? El empresario terminó de hablar y calmadamente prosiguió con su cena, dejando a todos consternados y pensativos, especialmente el gobernador, quien esa noche había recibido la lección más grande de su vida. En tu conocimiento de vida, ¿consideras que las personas valen más por lo que tienen o por lo que son? Valídate esa pregunta y vuelve al nombre de la reflexión. El mico sabe en qué palo trepa. ¿Cuántas veces, por apariencias extrañas u oscuras, nos dejamos tentar y alteramos nuestra actuación con algunas personas? Esperamos que este video haya sido de tu gusto, que nos regales un like, que lo compartas y que te suscribas a nuestro canal, en el que todo el tiempo estamos pensando cómo llevarte el mejor mensaje para que tu calidad de vida mejore. Muchas gracias por la atención. Somos Pensamiento de Color.